una bendición para mí en esta tarde compartirles la palabra de Dios. Quiero saludar a los oyentes de esta plataforma de Radio Chailot Costa Rica. Siempre es un privilegio poderles compartir las escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas encontramos que revelación, entendimiento. Precisamente este grupo se llama Los Entendidos Resplandecerán. Y en este día yo oro al Espíritu Santo para que traiga entendimiento, revelación y que podamos a través precisamente de esta enseñanza conocer el por qué en el tiempo de Jesús hubo dos grupos que se resistieron a reconocer que Jesús era el enviado, que Jesús era el Mesías. Y sabes que eso mismo sucede actualmente. Y precisamente el título de este mensaje es El espíritu religioso en estos tiempos. Pero primero vamos a ubicar el contexto. La Biblia me dice en Juan capítulo 1, verso 11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En este verso nos dice que Jesús vino a su pueblo, a los judíos, a los suyos, pero estos no le recibieron. Y precisamente hay un grupo que se resistió a creer y a recibir al Mesías. ¿Y cómo se llamaban estos dos grupos? El primero de ellos, te estoy hablando de los fariseos y también de los maestros de la ley. Ambos tenían algo en común, que eran parte del Sanedrín, eran estudiosos de la Torá, de las Escrituras, pero también tenían un espíritu religioso. Los fariseos se dedicaban a estudiar continuamente la ley, a hacer que esta ley se cumpliera. Los fariseos les interesaba más que los estatutos, los preceptos, aun los mandamientos hechos por los mismos hombres se cumplieran al pie de la letra, pero no tenían misericordia. Entonces, uno de los representantes del grupo de los fariseos fue precisamente Saulo de Tarso, llamado después Pablo. Él mismo dijo que él era fariseo de fariseos. Él persiguió a la iglesia naciente, a los del nuevo camino, a los nuevos creyentes. Dice Pablo en su testimonio que él tenía tal celo para que se cumpliera la ley, que todos aquellos hombres y mujeres que se salían de los estándares que ellos mismos se habían puesto, entonces eran perseguidos. Y por eso Pablo persiguió y llevaba cartas precisamente ¿de quién? De los mismos fariseos, para ir a otras ciudades y tomar y llevar a la cárcel a hombres y mujeres. De hecho, era tal el celo y el furor con el que iba Pablo a perseguir a la iglesia, que él consintió en que Esteban, mientras ponía los ojos al cielo y decía, yo veo a Jesús, dice la palabra que le tiraron piedras a Esteban y luego pusieron las ropas de este mártir a los pies de un hombre llamado Saulo de Tarso, que después se llamó Pablo. Ese era el espíritu de los fariseos. ¿Qué es el espíritu de los fariseos?
El espíritu de los fariseos es un espíritu tan implacable, es un espíritu tan lleno de dogmas, de conceptos que impiden que el hombre sea libre, que le ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Jesús tuvo muchas confrontaciones con los fariseos. De hecho, muchas veces les dijo que eran sepulcros blanqueados. Entonces, ese espíritu de los fariseos ya lo vimos en la forma en que Saulo de Tarso persiguió a la iglesia. Entonces, los fariseos, ¿por qué se resistieron a creer y a recibir a Jesús como el Mesías, como el ungido, como el Hijo de Dios? Primero, por el orgullo religioso. El orgullo religioso de los fariseos se daba porque ellos eran parte de la élite religiosa, de la cúpula más alta. Y por el dicho de ellos era que todo ese pueblo tenía que someterse a sus edictos, preceptos, mandatos y órdenes. Entonces, ese espíritu orgulloso de la religión les impedía creer que el hijo de un carpintero podía ser el Mesías. También el espíritu religioso de los fariseos les había hecho tener un concepto erróneo de que el Mesías sería un líder tipo Moisés que vendría y los liberaría de la mano del opresor, que en este momento eran ¿quiénes? Los romanos. También el espíritu religioso que estaba en los fariseos, aunque ellos diariamente estudiaban la letra, la palabra, la escritura, la misma Biblia dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, pero yo vine a darle que vida, vine a darle que misericordia a esa ley. Entonces, seguimos viendo cómo el espíritu religioso de los fariseos, ellos conocían, sabían que los profetas en los libros que ellos habían estudiado, en Isaías capítulo 53, anunciaban acerca de Jesús. Las escrituras anunciaban en los profetas menores de dónde vendría Jesús, dónde nacería, que sería el hijo de una virgen que nacería en Belén. Ellos conocían las escrituras, sabían que Jesús venía, había cumplido todo lo que las escrituras anunciaban, pero su espíritu religioso les impedía, les puso una venda espiritual para que no quisieran reconocer cuando ellos se sentaban, como por ejemplo en el caso que todos conocemos en la palabra, donde nos habla en el capítulo 2 del libro de Marcos. Todos conocemos este pasaje, pero te lo quiero mencionar. Dice que Jesús, llegando a esa casa, los fariseos estaban siempre al frente, pero no para aprender, porque el espíritu religioso se resiste a aprender, porque creen que tienen luz, porque creen que son los más sabios y porque creen que todo tiene que filtrarse a través de sus conceptos. Y los fariseos asistían a las reuniones de Jesús no para aprender, sino para ver en qué momentos él se equivocaba. Entonces, cuando aquellos 4 amigos bajan, ¿se acuerdan? Aquel paralítico en ese lecho, y abren el hueco para que pueda bajar este hombre paralítico. Entonces Jesús le dijo, y tú lo puedes leer ahí, estoy parafraseando, Jesús le dijo a aquel paralítico, tus pecados te son perdonados. Y dice la palabra que los fariseos, cavilando en sus pensamientos, dijeron, ¿quién es este para perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados?
Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, de los maestros de la ley, de los fariseos, les dijo: ¿por qué caviláis de esa manera? O sea, ¿por qué pensáis de esa manera? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho, levántate y anda? Y en ese gran milagro que está ocurriendo, yo quiero que veamos la actitud de un espíritu religioso orgulloso, incrédulo, y de la multitud. Dice que la multitud se alegró, victorió y decía: hoy hemos visto grandes maravillas, cuando aquel hombre salió con su camilla al hombro. En cambio, los fariseos nunca se alegraron de ver lo que Jesús dijo: misericordia quiero y no sacrificios. Ellos querían que el pueblo hiciera los sacrificios, los rituales, pero no eran movidos a misericordia. Ese es el espíritu precisamente de los fariseos. Se resistían, ¿por qué? Porque tenían un corazón endurecido, eran duros de cerviz. Y entonces vamos precisamente a Mateo capítulo 12. Ahí vamos a leer dos partes. En una de ellas, comenzando con el capítulo 1 y verso 2, dice la Biblia que Jesús, entrando con sus discípulos, ellos tuvieron hambre y los discípulos empezaron a recoger espigas. En el verso 2 quiero que vean la actitud de los fariseos. Y los fariseos los observaban y le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos recogen espigas en el día de reposo? O sea, aunque Jesús y los discípulos tuvieran hambre, para ellos lo importante era guardar el día de reposo, guardar la ley. Y Jesús les dice, estoy pasando a los otros versos 3 y 4, ¿no os acordáis cuando David llegó con sus hombres y tenía hambre, y entonces le pidió pan a los sacerdotes, el pan que estaba consagrado, y el sacerdote se los dio? Pero en el verso 5, esto es un rema. Jesús empieza a confrontar el espíritu religioso de los fariseos y les dice: si pudieras entender lo que significa, escuche lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. Jesús les está diciendo: ustedes, que se supone son los sabios, que se supone son los conocedores de la ley, que se supone que son los que enseñan y guían, todavía no han entendido lo que es misericordia. Y al mismo tiempo le dice: si entendieran lo que es misericordia quiero y no sacrificio, entonces ¿qué? No condenarían a quién, a los inocentes. Y dice Jesús: porque el Hijo del Hombre es mayor que el día del reposo. En otras palabras, Jesús les está diciendo: escuchen, fariseos, tienen delante de ustedes aquel del cual han estado estudiando, del cual han estado hablando, aquel que han estado esperando. Ese soy yo. Pero el espíritu religioso les impedía reconocer que el hijo del carpintero, que aquel niño que había nacido en un pesebre de una manera muy humilde, hoy, ya siendo un hombre, pudiera enseñarles algo a ellos. Porque el espíritu religioso es un espíritu que no es enseñable, es un espíritu que está convencido de que ellos tienen la verdad, que ellos son los dueños de la verdad, que ellos son los dueños del Espíritu Santo, y que si la gente no piensa, habla y actúa como ellos, entonces simplemente son excluidos. Y ellos excluían a las personas que no se manejaban de acuerdo a lo que la ley les exigía y a las doctrinas de hombres que ellos habían puesto, y que Jesús les decía que les ponían
peso, carga a los hombres, pero que ellos ni con un dedo las tocaban. Entonces, estamos continuando en Mateo capítulo 12 y vamos precisamente ahí al verso 10, donde nos va a hablar acerca de un hombre que estaba en la sinagoga en el día de reposo y que tenía una mano seca. Y los fariseos le preguntan a Jesús para ver cómo le hacían caer y le dicen a Jesús: es lícito sanar en el día del reposo. Y Jesús les dice: si a vosotros se te cae una oveja en un pozo, en el río, ¿no la vas a recoger? ¿Qué vale más? Vea la pregunta de Jesús directa. ¿Qué vale más? ¿Una oveja o un hombre? Y luego dice: ¿qué vale más? ¿Una oveja o un hombre? Y luego dice: es lícito, por lo tanto, es lícito hacer el bien en el día del reposo. En otras palabras, Jesús está diciendo: entiendan que se debe cumplir, sí, los mandamientos, sí, pero también a eso tienes que aplicarle misericordia. Si tienes misericordia para desatar el burro en el día del reposo, si tienes misericordia para darle de comer a un animal, cuánto más en este caso a un hombre que tiene una mano seca. ¿Cómo no me voy yo a mover a misericordia? Y le dijo al hombre: extiende tu mano. Y la mano de ese hombre quedó ¿qué? Totalmente sana. Estas cosas que están sucediendo en Mateo capítulo 12, el que Jesús los confrontara ¿con qué? Con su legalidad, con su religiosidad, que no era suficiente hacer, sino ser ¿qué? Compasivos. Misericordia quiero y no sacrificios. Compasión vino Jesús a enseñarle a los maestros de la ley y también a los fariseos. Y también hay un ejemplo que nos habla la Biblia en Juan capítulo 3 acerca, ¿sabes de quién? Ahora te voy a hablar de un maestro. Este maestro llegó a Jesús a buscarlo en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque este hombre se llamó Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo también era un fariseo. Nicodemo pertenecía al círculo más selecto del Sanedrín. Nicodemo también enseñaba las escrituras. Pero fue de noche, ¿por qué? Porque en su orgullo él no podía dejarse ver por nadie del vulgo del pueblo que un fariseo fuera a buscar al hijo del carpintero, porque cuando Nicodemo se presenta delante de Jesús, en ningún momento le reconoce como el Mesías, simplemente le dice maestro o rabí. Sabemos que tú vienes de Dios porque solamente alguien que esté con Dios puede hacer las cosas que tú haces. Estoy parafraseando. Entonces Jesús le empieza a hablar y le dice que le es necesario nacer de nuevo. Y aquel maestro de la ley le dice: pero ¿cómo un hombre viejo puede entrar nuevamente al vientre de su madre? Y en el verso 10 apunta nuevamente Jesús a aquel fariseo y le dice: ¿y tú, que eres maestro, no sabes esto? De lo que sabemos hablamos, le dijo Jesús. En otras palabras, tú que enseñas la ley, tú que conoces las escrituras y no sabes lo que significa nacer de nuevo. Entonces vemos nuevamente cómo el espíritu religioso no solamente se resiste a ser enseñado, sino también cree que tiene la verdad y que los fariseos imponían su verdad, su autoridad, mientras que Jesús enseñaba, dice la Biblia, con autoridad. Eso hace la diferencia.
diferencia. Amén. Entonces, seguimos viendo el espíritu religioso en el tiempo en que Jesús estuvo. Nunca lo aceptaron como el Mesías porque por su origen era imposible que el hijo de un carpintero. Tampoco lo aceptaron. ¿Por qué? Porque no formaba parte del círculo más cercano de la élite sacerdotal. Y por eso te lo leí en Juan 1:11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Continuamos con el espíritu religioso o el espíritu de los fariseos. Ellos también están presentes en nuestro tiempo y en las iglesias. ¿Cómo los podemos identificar? ¿Y cómo podemos también nosotros ir un poquito más allá y darnos cuenta? ¿Será que en nosotros hay también un espíritu religioso? Permitamos que el espejo, que la lámpara de la palabra que hoy nos alumbre y nos diga cuánta religiosidad podemos tener. ¿Por qué? Porque precisamente así como esos dos grupos resistieron a Jesús a pesar de los milagros, a pesar de las señales, nunca lo quisieron aceptar por su orgullo. Hoy por hoy, precisamente hay lugares, hay iglesias que han distorsionado que el evangelio, como anunciando salvación sin Cristo, sin santidad y sin cruz. Hay lugares que quizás usted los conoce cuando vienen por temporadas a las casas a tocar las puertas y traen una revista que se llama Atalaya, y estas personas creen que el Espíritu Santo es una fuerza, que Jesús es un profeta más. Nunca aceptan la Trinidad porque la Trinidad reconoce al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Y estos grupos o sectas enseñan acerca de la salvación, pero sin Cristo, pero sin cruz, pero sin santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie le verá y porque Jesús es el único camino. Jesús es el único que murió por ti y por mí. Entonces, ¿de qué manera está presente el espíritu religioso? El espíritu religioso está presente cuando, igual que los fariseos, si la gente no guardaba el día de reposo, no solamente era echada, era excluida, sino que también era perseguida hasta la muerte. Es lo mismo que hoy escuchamos cuando nos han dicho, a mí me han dicho que si yo no guardo el día sábado, entonces no soy salva y entonces no estoy guardando los mandamientos. ¿Cómo es posible que 2000 años y resto todavía hayan grupos que dividen el cuerpo de Cristo por un día sábado? ¿Sabes por qué? Porque la religiosidad crea en ti un espíritu, no de verdad, sino un espíritu de error, un espíritu que dice la palabra que el ángel que se disfraza como ángel de luz, que quiere engañar aún a sus escogidos, dice, encegueció encegueció a los ojos de muchos para que no le resplandeciera la luz del evangelio. Los fariseos se creían que ellos portaban la luz, que ellos caminaban con la luz, pero en ellos había mucha oscuridad. Y Jesús se lo dijo, y Jesús lo señaló, y Jesús los exhortó. Pero sabes que el espíritu religioso es aquel que aunque te estén enseñando, como yo te estoy enseñando, lo que dicen las escrituras, misericordia quiero y no sacrificio,
Es precisamente ese espíritu el que hace que tú difames, que tú critiques cuando en una iglesia se le da libertad al Espíritu Santo y en medio de ese mover del Espíritu Santo hay sanidades, hay prodigios, hay bautismo en lengua y aquellos que creen que eso no es cierto, entonces son parte de un grupo religioso que se niega a qué, a que la Biblia a mí me dice, Jesús lo dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Lo dijo quién? Jesús. No lo dijo que solamente para ese momento. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. ¿Cómo está presente el espíritu religioso? Muchas iglesias se resisten a creer, a que se hable del tema de los demonios. Hace tiempo asistí a un lugar y escuché a ese líder decir, me preguntan por qué no hablo del infierno. ¿Para qué? Si hoy fuera el rapto, todos serían salvos. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Ese gran grupo sería salvo? ¿Y qué tal si dentro de ellos hay muchos que practican las obras de la carne? Y Pablo mismo dice en Gálatas precisamente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo yo puedo decirle a una multitud que no les voy a hablar acerca de lo que le agrada y lo que le desagrada a Dios? Es importante, hermanos, que hoy sean quitados velos y vendas que impidan que tú conozcas que misericordia quiero y no sacrificio, y que todo espíritu de orgullo religioso hoy sea quitado de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque también el espíritu religioso, ¿qué va a provocar? Va a provocar lo que se llama legalismo, porque hay lugares, hay congregaciones donde es más importante la parte externa, donde más importa que la mujer lleve el cabello largo, lleve la falda larga, y no les importa que esa iglesia esté llena de murmuración y de crítica y que tenga la lengua larga. Hombres y mujeres que se mueven en el chisme, que se mueven en la crítica, que se regocijan cuando un líder ha tenido una situación. Y yo le he recomendado a muchas personas, si tú estás en ese bando, en ese grupo, años atrás, el Señor me dijo a mí, lee Romanos capítulo 2 y te lo dejo a ti como tarea. Pero una de las palabras que están ahí es, ¿quién eres tú que juzgas a tu hermano y haces lo mismo? Eres un inexcusable tú que haces eso. Síguelo leyendo, porque ahí el Espíritu Santo te va a enseñar que nosotros no hemos sido puestos para ser jueces. Hay un solo juez, que es Jesús. Él es el único que puede señalar. Él es el único que podía, en el tiempo en que él vivió, decirle a los fariseos en su propio lugar y delante de ellos, decirles lo que les dijo: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu religioso, como el de los fariseos, era así. Ellos diezmaban el comino, la menta, iban todos el sábado a la sinagoga, guardaban la ley, estudiaban las escrituras, ayunaban. Y es algo similar. El espíritu religioso también hace que tú vayas los domingos, que tú ayunes, que tú diezmes. Está correcto cumplir con los mandamientos, pero también
el Espíritu Santo quiere que vayas tú más allá de lo que es hacer. Él quiere que seamos que luz, que seamos que sal, que seamos misericordiosos, que seamos compasivos, que podamos vivir las bienaventuranzas también. Bienaventurado el limpio de corazón. Y sigo con el espíritu religioso y hago una pausa, ¿sabes por qué? Porque el espíritu religioso es el que divide las iglesias. El espíritu religioso es el que denigra, señala, critica a una mujer porque tiene el pelo corto, porque usa pantalones, porque se pinta las uñas, porque predica. Pero ¿cómo estará el corazón de aquellos que señalan? ¿Será que está como el de los fariseos? Que fueron los fariseos, el Sanedrín, fueron los que incitaron a todo el pueblo a crucificar al Mesías, al Hijo de Dios, a pesar de todas las señales que le siguieron, a pesar de todo el respaldo que vieron que tuvo Jesús. 3 años. 3 años caminó en las aldeas, 3 años les enseñó. 3 años estuvo diciéndoles en Mateo, en Lucas, en Juan, les habló del camino, de la verdad, de la vida, del Espíritu Santo, pero ellos se resistieron. E igualmente, eso está sucediendo. Las iglesias se han dividido precisamente porque unos guardan un día, otros guardan otro día, porque hay una competencia, porque siempre se está pensando no en enseñar a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque es más importante, en muchas iglesias se promueve más el ego, se promueve más al hombre, se levanta más al hombre que al Dios a quien servimos en ese lugar. Eso hace el espíritu religioso, levanta al hombre porque se está más centrado en qué, en la prosperidad, en el yo, en demen, en yo quiero, que en lo que dijo Jesús: el que quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo. No se enseña a negarse a sí mismo. Entonces, estamos viendo cómo el espíritu religioso está presente a través de qué, del legalismo, a través de que hay lugares que te enseñan acerca de que hubo un ángel que se le presentó a John Smith y que le dio un nuevo evangelio que se llama los mormones. Y hay gente que cada mes hace pacto con ángeles porque les enseña la angelología. Igualmente el religioso se resiste a enseñanzas como estas porque quieren vivir el evangelio a su manera, porque a pesar de que saben que a Dios no le agrada las prácticas como es el leer el horóscopo, lo están leyendo, porque saben que a Dios no le agrada que en la televisión estés escuchando a alguien que te profetiza y que no, cuya fuente no es de Dios. Eso es lo que es el espíritu religioso. El espíritu religioso está presente en las iglesias, está presente en qué, en que cuando tú señalas, criticas y no tienes misericordia, entonces debes volver, ¿sabes qué? Debes volver ¿a qué? Al primer amor. Y con esto cierro. ¿Cómo puedo yo cancelar, romper y renunciar al espíritu religioso?
viviendo el único mandamiento que Jesús nos dejó. Amarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero primero tienes que amar a Dios. Primero tienes que amar a Dios ¿con qué? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. El espíritu religioso te impide amar. El espíritu religioso te lleva a que hagas y cumpla. Y los que no se someten, entonces no calzan dentro del sistema. Porque es más importante el sistema que la misericordia. Padre, en el nombre de Jesús oro para que tú hoy, a través de esta exhortación, tú nos muestres, Espíritu Santo, cuánta religiosidad, cuánta levadura ha llegado a nuestro corazón. Y te pedimos perdón, Señor, por haber juzgado, por haber criticado, por haber señalado, por no, Señor, abrirnos a las escrituras tuyas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que esa verdad que eres tú, que esa libertad que tú trajiste, Señor, para tus hijos, hoy, Señor, rompa yugos que los hombres imponen sobre las personas. Rompan yugos, Dios, para que se pueda vivir, Señor, el Evangelio en la libertad que Cristo compró para nosotros. Si el Hijo os libertare, escucha, seréis verdaderamente libres. Es en Cristo que somos libres. Es cuando aprendemos a tener misericordia. Es cuando extendemos la misericordia. Es cuando cubrimos las faltas, cuando oramos por aquellos que han caído y no hacemos leña del árbol caído, sino que sabemos que mire que el que cree que esté firme, que no caiga. Entonces, en ese momento podemos decir, he sido libre del espíritu religioso. Quiera Dios que en esta tarde esta enseñanza traiga a nuestras vidas no solamente la confrontación y la exhortación de parte de Dios, sino también que nos abramos a ese gran amor de Cristo Jesús que te dice, porque con amor eterno te he amado y por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Si algo yo necesito todos los días es la misericordia de un Dios que me ha amado sin que yo lo merezca, de un Dios que me ha perdonado y me sigue perdonando, de un Dios que nunca me ha señalado, pero sí me ha enseñado y me ha mostrado las áreas en las que yo debo cambiar. Yo alabo al Dios eterno, al Dios que un día, cuando estaba muerta en delitos y pecados, me extendió su misericordia. Que ese mismo Dios hoy te enseñe lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Bendiciones.